Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa. En esta ocasión quiero continuar hablando acerca del mover del poder y el Espíritu de Dios en nuestras vidas y las diferentes dinámicas de las cuales tenemos que estar conscientes para ser efectivos en el uso y en el manejo y en el ser accesibles al bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios en nuestras vidas y ministerios. Otro caso que me interesa estudiar en la Escritura y que interesantemente también se encuentra en el Antiguo Testamento es el caso de David. Ya hemos mencionado algunos elementos en la vida de David con respecto al bautismo del Espíritu Santo. En este caso, quiero ver cómo el don de Dios, la unción del Espíritu Santo y la llegada de ese Espíritu a la vida de David transformó su vida y ministerio. En primero de Samuel, capítulo 16, vemos un proceso interesante donde Dios ya había escogido a David para que sustituyera a Saúl cuando Saúl se corrompió y comenzó a preocuparse más de sí mismo, su imagen pública, su reinado, y dejó de estar atento a lo que Dios quería de su vida y de ser obediente y sujeto a su voluntad y de estar sujeto a la autoridad espiritual del profeta Samuel. Esa unción se corrompió y Dios lo abandonó y quitó su espíritu de Saúl y entonces se buscó a otra persona. En este caso resultó ser David. Uno se pregunta, ¿qué fue lo que atrajo a Dios acerca de David? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es eso, que conforme a nuestro corazón, Dios se moverá en nuestras vidas, conforme a la pureza, la nobleza de nuestro corazón, conforme al desinterés que nosotros mostremos con respecto a nuestra imagen, nuestra reputación, nuestros intereses materiales. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios recorre toda la tierra, los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando a aquellos de corazón perfecto para con Él, para mostrar su favor sobre ellos. Una de las maneras en que nosotros atraemos el poder de Dios, la unción de Dios a nuestras vidas, es asegurándonos de siempre mantener un corazón puro, un corazón noble, un corazón que siempre busca la gloria de Dios, porque eso hará que el Espíritu del Señor se sienta atraído a nuestra vida. Lo que pasó en la vida de David es que tenía un corazón sencillo, un corazón generoso, un corazón cuidadoso de la gloria de Dios. Aparentemente sus demás hermanos no tenían esta cualidad y por lo tanto Dios los pasó por encima. Todos los demás hermanos de David eran más atractivos que David, desde el punto de vista de lo que fuera interesante para un rey y un guerrero que tenía que dirigir a un pueblo en la guerra. David era un joven que aunque era fuerte aparentemente, pero era sencillo, no tenía entrenamiento de guerra, parece que no tenía la altura y no era tan fornido como sus otros hermanos, pero eso no le interesaba a Dios, porque Dios puede añadir esos elementos en la vida de cualquier individuo. Lo que Dios no se permite trastear o tratar de cambiar es el corazón original de una persona. Cuando una persona es altiva, orgullosa, segura de sí mismo, está llena de amargura, de resentimiento y estas cosas, Dios los pasa de largo. Ahora, cuando Dios ve un corazón sencillo, una materia prima adecuada, el Señor se siente atraído y el Espíritu de Dios afluye hacia esa persona. Por eso es que es tan importante que si nosotros queremos que Dios se mueva con poder en nuestras vidas, lo primero que tenemos que mirar es el corazón nuestro, la conducta nuestra, lo que hay, la calidad esencial de nuestro ser interior, porque eso es lo que va a contristar o va a enamorar el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios se siente atraído hacia David y envía a Samuel, y no le dice a Samuel quién es la persona que él tiene que escoger, porque Dios quería dejar un precedente establecido para que todo su pueblo a través de la historia entendiera que Dios lo que busca es el corazón para
anidar su poder, hacer anidar su poder en la vida de ese individuo. Y nosotros conocemos lo que sucedió, que Samuel llegó a la casa de Isaí, su padre, y le mostraron como en un reinado de belleza a cada uno de estos grandes, poderosos, fornidos, aguerridos hijos de Isaí, y Dios los fue rechazando uno a uno, hasta que como una ocurrencia final, trajeron a David, que estaba por allá cuidando las ovejas, y Dios dijo, ese es, úngelo a él, y yo estaré sobre él. Dice aquí que Samuel, versículo 13 del capítulo 16, primero de Samuel, Samuel tomó el cuerno del aceite, símbolo del Espíritu Santo. El aceite siempre ha sido símbolo del poder de Dios. Tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y aquí está lo interesante. Dice que, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. En otras palabras, eso fue como la activación de la relación. Desde entonces, desde ese momento, como que ya el Espíritu Santo conocía la dirección específica de la vida de David y vendría sobre él, tendría tratos con él, habría revelación, habría momentos de poderosa unción cuando fuera necesario. Entonces, es interesante de nuevo, ¿no? Hay un momento específico en que se recibe ese Espíritu de Dios. Dios tenía planes para David, pero necesitaba ponerle, como dijéramos, nuevas herramientas dentro de su contextura emocional y espiritual para que él pudiera desempeñar la labor que tenía por delante. Es como que le quitaron un cable de pequeña potencia y le metieron un cable de 240 voltios o más para que él pudiera manejar la energía de Dios en su vida y en su ministerio. Entonces dice que desde ese momento el Espíritu del Señor como que tuvo tratos con David y lo visitó. Y es interesante que entonces, desde ese momento, cosas comienzan a suceder en la vida de David. Quizás David ni siquiera manifestó nada. En el caso de Saúl, hubo manifestaciones espectaculares y cosas emocionales. Saúl profetizó, hubo expresiones muy claras y evidencia muy claras de que el Espíritu Santo lo había tocado. En el caso de David, no se nos dice nada acerca de eso. Simplemente hubo un derramamiento del cuerno de aceite en medio de sus hermanos y como que se dio una transacción invisible pero muy poderosa en la vida de David, que desde ese momento David quedó arraigado y ungido con la bendición y el poder de Dios. Y desde ese momento ya David tenía un componente dentro de él. Es algo importante que nosotros entendamos esto. El bautismo del Espíritu Santo puede venir en muchas maneras a la vida de un individuo. Yo sé que muchos de los que leen o escuchan este mensaje se han educado en la idea de que el bautismo del Espíritu Santo solo se puede dar por medio de la manifestación del don de lenguas. Cada día hay menos personas que conocen la Escritura y que son maduros teológicamente que predican esta doctrina. Y yo lo digo esto con respeto a mis hermanos que puedan pensar diferente. Si usted piensa diferente, por favor, espero que usted sepa que digo esto con mucho respeto. Pero la unción de Dios, el bautismo del Espíritu Santo puede venir a la vida de un individuo en muchas maneras diferentes. Y no tiene que ser solamente con lloro o emociones fuertes o risa o lenguas. Eso puede venir inclusive después de que se dé esa transacción judicial, por así decirlo, espiritual, de que el Espíritu Santo sea instalado con poder en la vida de un individuo. Ahora, después de que ese Espíritu Santo está en la vida del individuo, sí debe haber acciones y manifestaciones de que ese poder está allí presente. Esa vida debe convertirse en algo dinámico, poderoso, efectivo para el reino de Dios, pero no tiene que estar acompañado en el mismo momento con manifestaciones externas, sensacionales. Pero sí, ciertamente, se ve claramente que desde ese momento Dios instaló como un módem, una forma de comunicarse directamente en la vida y en el espíritu de David con su propio espíritu, como puede pasar en nuestras vidas cuando somos ungidos, cuando reclamamos y nos apropiamos de la promesa del bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que creer esto y tenemos que confiar en ello y tenemos que declararlo y afirmarlo y confesarlo y esperar que va a haber algo poderoso y nuevo
en nuestra vida. Y si lo hacemos así, comenzamos entonces, como decíamos antes, a hacer lo que nos venga a la mano, en el nombre del Señor, vamos a ver que esa unción va a comenzar a manifestarse y a desarrollarse y a hacer cosas muy poderosas, y creceremos en nuestra fe y creceremos en nuestra efectividad ministerial. En nuestro próximo mensaje vamos a ver entonces cómo esa unción que ya está instalada en la vida de David comienza a manifestarse en una forma efectiva. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un privilegio estar con ustedes. Hasta nuestra próxima meditación.